Tenemos al director del Espectador, Fidel Cano, desde la redacción en estos momentos. Fidel, buenas noches en nuestra alianza informativa. ¿Qué análisis hace usted de esta jornada electoral? ¿Qué va a pasar en la segunda vuelta? Buenas noches, Fidel. Hola, buenas noches, Yesid. Pues muchas cosas pueden pasar. Creo que finalmente pues tenemos a los dos que todos creíamos o parecía que iban a quedar en la segunda vuelta. Lamentablemente pues estamos entre extremos, pero de todos modos creo que esta jornada ha demostrado que además de esos extremos pues hay mucha gente en el centro que está aburrida un poco de esa polarización y que se atrevieron en esta primera vuelta a hacer lo que se hace en una primera vuelta, que es escoger realmente a quien uno quiere y no dejarse llevar por la polarización, de manera que un poco el llamado que estamos haciendo desde acá y que haremos mañana en el editorial pues es que ojalá en estas 3 semanas de elección que todavía quedan de campaña pues el tono sea el de pensar en el país por delante y de saber que hay no sé, unos 8 millones de colombianos que quedaron ahí aparte de esta polarización y de quienes ellos también van a ser presidentes, el que sea elegido a partir del 7 de agosto. Entonces deben tener en cuenta también a todos esos colombianos que están aburridos de la polarización y ojalá esta campaña sea, pues obviamente con diferencias ideológicas y de visión de país, pero también incluyente de todos los colombianos. Así es, Fidel, una de las votaciones sorpresa de alguna manera, porque repuntó y evidentemente se vio la remontada de la que se hablaba, fue la campaña de Sergio Fajardo. En sus manos puede estar el futuro del próximo presidente. Esa votación tan grande que obtuvo Sergio Fajardo casi incluso alcanza a llegar a Gustavo Petro y desplazarlo del segundo lugar. ¿Usted qué cree, Fidel, que va a hacer Sergio Fajardo? ¿Qué le va a decir a sus seguidores? ¿Qué cree usted que va a pasar? Pues bueno, es una incógnita, hoy no dio ninguna señal, digamos, en ese sentido. Y yo creo que él, habiendo hecho toda una campaña alrededor de la no polarización y de no tomar ese partido extremo, pues le quedaría muy difícil adherir a cualquiera de las dos campañas. Yo creo que lo más lógico será que él deje en libertad a sus electores y que, como de alguna manera lo anunció, pues siga pensando en el futuro de esta coalición que le fue también hoy en las elecciones y que pues evidentemente tiene mucho futuro hacia adelante. Creo que esa es otra de las enseñanzas del día de hoy, es que el centro existe en Colombia y no es tan fácil, digamos, pensar que todo se va a ir a los extremos y que nunca tendremos la oportunidad de un centro en Colombia. Fidel, en la segunda vuelta puede llegar a polarizarse aún más el país de lo que se vio en la primera vuelta. El uribismo y el petrismo son dos fuerzas de extremo. ¿Cómo anticipa usted que será esta segunda vuelta en las próximas semanas? ¿Qué cree que puede ocurrir? ¿Qué temas cree usted que van a definir esta segunda vuelta presidencial? En la primera no vimos como un tema claramente establecido, pero quizá en esta segunda vuelta van a salir temas como el castrochavismo, Venezuela, el regreso de Uribe al poder, que van a de alguna manera polarizar la opinión pública. Sí, evidentemente ese es el peligro y la tentación que yo creo que tiene cada una de las campañas, porque saben que eso es lo que puede jalar más votos. Pero yo insisto en que aquí de esta elección sale un centro bastante grande, digamos, bastante importante, y que yo creo que ambos candidatos deben apelar a tratar de llevarse ese centro hacia sus campañas. De hecho, en los discursos que tuvimos hoy, pues bueno, claramente Iván Duque apeló a ellos, y de alguna manera Gustavo Petro también al hacer tanto énfasis, digamos, en despejar las dudas o los temores que existen sobre una posible presidencia de él, pues está también llamando a ese centro a que no caiga, digamos, en los miedos que yo sí creo, como usted dice, que se van a tratar de exacerbar en el discurso durante estos días, pero
ahí hay una votación muy importante que va a ser necesaria para ambos candidatos, incluso para Duque también, para poder ganar en la segunda vuelta. Fidel, una de las noticias del día fue la derrota de Germán Vargas Lleras. Los resultados de las encuestas coincidieron con los resultados en las urnas. El exvicepresidente obtuvo el 7% de los votos, finalmente no repuntó, finalmente lo que muchos sectores decían, que la maquinaria, que la política tradicional se iba a activar, parece ser, y todo quedó claro, de que no se activó. ¿Cómo interpreta usted, Fidel, la derrota de Germán Vargas Lleras en esta elección presidencial, cuando era hace un tiempo el favorito para suceder a Juan Manuel Santos? Sí, pues yo un poco lo explicó él en su discurso también, que la campaña obviamente con el par de consultas que hubo se polarizó, terminó, digamos, todo el foco de la información durante varios meses estuvo centrado en los candidatos de esas dos coaliciones que eran las de los extremos, y de alguna manera los otros candidatos se vieron afectados por eso. Pero pues yo creo que también Germán Vargas tiene que pensar que hizo una campaña un poco errática, digamos, y que le apostó demasiado a la clase política de siempre, que no le funcionó, lo cual a mi modo de ver es bastante esperanzador de esta elección. Creo que dentro de las cosas buenas que hay es que por una parte pues le dimos un buen golpe a la abstención en esta campaña, y eso por supuesto afecta también al voto politiquero, digamos. Pero además también creo que el voto de opinión se fortaleció mucho en esta elección, que el activismo, digamos, y la gente queriendo participar fue muy claro en esta elección, y creo que todo ese tipo de cosas pues afectó al candidato que era, digamos, el que mostraba más la política de siempre y la politiquería como esencia para ganar la elección o para pasar a la segunda vuelta. Mañana leeremos la edición impresa del Espectador, Fidel, con todo el cubrimiento, y en el editorial, mañana anticípenos un poco cuál va a ser la reflexión que hará el periódico de cara a la segunda vuelta presidencial. Sí, pues un poco estábamos escribiendo un editorial, primero en lamentar, digamos, que en la primera elección que tenemos después del fin del conflicto, pues la gran muestra, digamos, sea la de la polarización y la de decidir entre extremos o quedar definidos para decidir entre extremos. Y a partir de ahí pues hacemos un llamado, como te decía antes, de que ojalá estas 3 semanas los líderes que pueden ser, o alguno de los dos será nuestro presidente, pues entiendan que ya tienen la responsabilidad de prepararse para ser presidentes de todos los colombianos y no solamente de quienes ideológicamente, digamos, los han defendido desde el extremo. Creo que esta elección da una muestra de que ese centro existe y de que ellos, el reto que tienen es realmente ser presidentes de todos los colombianos y no solamente de sus seguidores, aunque por supuesto tengan que cumplirles a ellos, que es a quienes representan primero que nada. Sí, y en este caso tenemos en segunda vuelta a los dos extremos, como usted bien lo anota, Fidel, por un lado el petrismo, por el otro lado la fuerza uribista. Y dice usted que uno de los principales desafíos de estos dos candidatos será invitar a los colombianos a pasar la página, a buscar una reconciliación, a buscar casi que una unión del país. Pero ¿ve usted eso probable? ¿Ve que de pronto quizá los candidatos hagan ese llamado? Lo que escuchamos ahora en ambos discursos quizá no apuntaba a eso, más bien de pronto quizá lo que pueda venir sea una polarización mucho más fuerte. ¿Qué puede llegar a pasar, Fidel? Sí, ese es el temor, digamos. Nosotros lo hacemos desde lo que creemos que es mejor para el país. O sea, para el país esta polarización no es buena. De todos modos hemos hecho un proceso de paz que está en efecto y que todavía falta, digamos, mucho para lograr consolidarlo. Nos falta demasiado, y todo el propósito de poder hacer un
proceso de paz efectivo es que los colombianos nos reconciliemos entre todos y que podamos finalmente poner los temas más importantes de la nación por delante y no simplemente el de la violencia y el de los odios y el de los miedos. Lamentablemente pues quedamos expuestos a una segunda vuelta donde lo que jala, digamos, es la polarización y es precisamente esas diferencias ideológicas que nos han dividido por tantos años. Pero yo tengo la esperanza de que ellos tengan digamos, la conciencia de que ser presidente en Colombia es una responsabilidad que va mucho más allá de esas diferencias y que tenemos una oportunidad de que este proceso de paz nos permita enderezarlo, digamos, y ponerlo a funcionar y que nos sirva para que todos finalmente tengamos un propósito común en este país y podamos sacarlo adelante. Este es un país lleno de oportunidades por delante que se nos cuela, digamos, en estas peleas y en estos odios y en estos temores y desconfianzas entre nosotros mismos. Fidel, ¿qué tema podría ser el decisivo en la segunda vuelta? ¿Cuál cree usted que va a ser el gran tema? ¿La paz? ¿Qué va a pasar con el posconflicto? ¿La lucha contra la corrupción? ¿La reforma a la salud? ¿Una reforma a la justicia donde ambos candidatos difieren? Duque ha propuesto una única corte, Petro se ha mostrado en contra de ello. ¿Cuál cree usted que va a ser el plato fuerte de las próximas 3 semanas? Pues ojalá fueran esos que usted menciona, que son tan importantes y que están por delante, pero lamentablemente el debate se ha ido a si vamos a convertirnos en Venezuela o no nos vamos a convertir en Venezuela, o a si vamos a tener aquí una lucha de clases o no. Me parece que esos no son los temas, creo que esos son temores, eso es terminar decidiendo por temores y por miedos, muchos de ellos exagerados por el mismo discurso político. Y lamentablemente creo que eso va a ser muy fuerte en la decisión de la segunda vuelta, antes que el problema pensional o el problema económico o tantos otros problemas en los que deberíamos estar muy concentrados sobre cómo vamos a salir adelante de ellos. Así es, Fidel, tenemos que estar usted en el cierre de la edición impresa mañana del diario El Espectador. Unos minutos finales para preguntarle lo bueno, lo malo y lo feo de esta primera vuelta y su pronóstico, cómo no, para la segunda. Pues yo diría que lo bueno, ya algo lo he mencionado, el golpe a la abstención, digamos, todavía estamos muy lejos de cantar victoria, pero de todos modos fue una votación masiva que indica que la gente está más interesada en participar, que de esa manera se puede hacerle la vida más difícil a la politiquería, a la política de siempre, de manera que eso me parece que es bastante positivo. Lo negativo, pues también lo dije un poco en lo que hablamos, y es que